influye en el pronóstico de estos pacientes. Disminuye el estrés durante toda su estancia pues, en la terapia intensiva, evita la extubación pues, accidental por estos pacientes y también la pérdida de accesos vasculares, que pues bueno, no sé si les ha tocado, pero la verdad es que sí es algo común. También permite la adaptación pues de manera correcta a la ventilación mecánica y disminuye también la estancia intrahospitalaria. Sin embargo, pues el uso prolongado de estos medicamentos, tanto de sedantes como analgésicos, conlleva una serie de complicaciones y efectos secundarios, entre ellos pues el síndrome de abstinencia. Y se ha demostrado que la aplicación de protocolos para vigilar el adecuado estado de pseudoanalgesia en estos pacientes puede disminuir la aparición de síndrome de abstinencia, que lo vamos a ver pues más adelante. Primero hay unos conceptos que pues yo creo que son importantes de conocer para entender un poquito este síndrome. El primero es la tolerancia, que esto se refiere a que un fármaco con el tiempo vaya disminuyendo su efecto, el efecto que queremos lograr, o la necesidad de incrementar la dosis de este mismo fármaco para conseguir el mismo efecto clínico. Por ejemplo, cuando están sedados los pacientes, pues a veces hay necesidad de ir incrementando un poquito la dosis, por ejemplo, del midazolam. El segundo concepto es la abstinencia, que pues, es un conjunto de síntomas y signos, que también los vamos a ver en las escalas, que se relaciona temporalmente con la disminución o con la suspensión ya sea de un sedante o de un analgésico. La dependencia física, que pues es como estos cambios que ocurren de manera fisiológicos producidos por la administración de un fármaco de manera repetida o en infusión continua, y esto se caracteriza por la necesidad de continuar la administración del fármaco para evitar que aparezcan estos signos y síntomas de la abstinencia. Por ejemplo, yo creo que lo han visto, pues fuera del ámbito médico, lo han visto o lo conocen como del alcohol o del tabaco. En el ámbito médico, pues sobre todo sedantes como midazolam, fentanilo u otros opioides como la buprenorfina. Otro concepto importante es la taquifilaxia, que esta es la pérdida rápida del efecto de un medicamento que son producidos por mecanismos compensatorios, y aquí no tiene nada que ver con la dosis que se administra ni nada. Ay, perdón. Entonces, aquí hablando un poquito de fisiopatología, la verdad es que no me voy a meter tanto porque está muy, muy clavado, pero espérenme tantito. Voy a ver si se ve un puntero. ¿Se ve la flecha? ¿O no? Sí. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, como que ya le puse aquí en rojo. Aquí, pues principalmente se hablan de como dos grandes familias de medicamentos que producen síndrome de abstinencia. Del lado izquierdo tenemos los opioides y del lado derecho tenemos las benzodiazepinas. Entonces, en los opioides entran fentanilo, remifentanilo, morfina, buprenorfina. Entonces, en este caso de los opioides, lo que normalmente ocurre, que no me voy a meter aquí muy clavado en lo de la célula, pero normalmente ocurre una transmisión de esta célula de la izquierda a la derecha, en donde se está estimulando, se está activando este sistema, y esto lo que ocasiona es dolor. Entonces, lo que hacen los opioides es que se unen a estos receptores, empiezan una cascada de eventos aquí dentro de la célula, que al final lo que ocurre es que no permiten que el calcio entre a la célula, y por lo tanto, como esto no existe, no se logran liberar estos neurotransmisores. Entonces aquí es donde se corta esta transmisión y esto de aquí nunca activa a este receptor de acá. Entonces esa como señal del dolor no existe o se corta. Eso es lo que ocurre en los opioides. Y lo que ocurre por el contrario con las benzodiazepinas, que las benzodiazepinas son, por ejemplo, el midazolam, el diazepam, el lorazepam. Aquí lo que normalmente ocurre es que existe como en esta neurona de acá,
normalmente existe una transmisión de esta neurona a la neurona 2, por así decirlo, de la de arriba a la de abajo. Entonces, se activa o como que se liberan esto de aquí, que es el neurotransmisor GABA, y por lo general se ocasiona como una interrupción de este ciclo. Su administración prolongada, tanto de uno como de otro, causa disminución de los receptores, aquí por ejemplo para los opioides y acá por ejemplo para las benzodiazepinas. Entonces, al final de cuentas, estos receptores, entre más se estimulan o más se utilizan, como que se van escondiendo, por así decirlo, en la célula, se van interiorizando y al final quedan menos receptores activos. Y es por eso que conforme más pasa el tiempo y más se administra de manera prolongada estos medicamentos, más dosis del medicamento se necesita para poder causar el mismo efecto. Esa es como la explicación fisiopatológica. Ahora, la incidencia del síndrome de abstinencia es variable. La verdad es que es muy diferente porque cambia, depende de qué hospital se haga el estudio, qué escala se utilice para diagnosticarla, quién lo realice, depende del medicamento que se utilice. Entonces, esto varía en torno del 4 al 57% y, por ejemplo, para los opioides se reportan como, como incidencias más altas entre 35 y 50%, y en las benzodiazepinas varía mucho. En algunos se reportan menos incidencias y otros se reportan hasta el 100%, pero pues esto también depende de los protocolos que tienen para diagnosticar, para prevenir, si existen protocolos ahí de cambio de sedación, entre otras cosas. Entonces, la verdad es que es muy variable. Pero lo que sí pues se ha visto son los factores de riesgo, que estos sí están pues bien establecidos. Lo principal son los días, o sea, cualquier niño o paciente pues neonato que tenga más de 5 días de perfusión continua de un medicamento puede presentar síndrome de abstinencia. Se ha observado que en menos días también aparece, pero está muy establecido que en mayor de 5 días sí pues se observa. Ahí aquí otro de los factores de riesgo son las dosis acumuladas y la perfusión continua. Con la dosis acumulada, hay una disculpa si se escuchan mis gatitas que lloran. En la dosis acumulada se refiere a qué tanto medicamento se ha administrado por kilo de peso. En fentanilo, la dosis acumulada es más de 0.5 miligramos por kilo y en midazolam más de 40 miligramos por kilo. Esto se calcula básicamente de lo que se ha administrado por los días. Y en la perfusión continua, esto se refiere a la dosis que tiene el paciente por kilogramo por hora. Entonces, nosotros, la verdad es que es pues cálculos que hacemos de que aforamos tanto de midazolam en tantos mililitros y eso lo sacamos por cuánto le da eso por hora, por los kilos que pesa el paciente. Entonces, por lo general, en menos, digo, salvo alguno que otro paciente que necesite muchas dosis, la verdad es que los pacientes que tenemos ahí en el hospital pues no ocupan dosis tan altas. Uno que otro pues sí lo ha necesitado, pero la gran mayoría no utilizamos dosis tan altas. En cuanto a la edad, también se ha observado que los lactantes menores de 6 meses y pues los neonatos son, pues están en mayor riesgo de presentar síndrome de abstinencia, y otro factor de riesgo también es que presenten retraso psicomotor, que este está como, algunas series dicen que sí es un factor de riesgo, otros que no, entonces está ahí como faltan más estudios. Y pues la clínica. Aquí es característico que aparezca después de la suspensión de la perfusión continua de estos medicamentos y depende de la vida media de los fármacos. Hay fármacos que tienen una vida media corta, como el midazolam y el fentanilo, que pues los síntomas y signos van a aparecer pocas horas después de la suspensión. Y hay otros fármacos que tienen una vida media más larga, como el diazepam, que pues los síntomas van a aparecer más horas, por ejemplo, a las 12 o 24 horas de la suspensión de esta como infusión, pero precisamente como ya se sabe que son de
vida media larga, estos medicamentos por lo general no se utilizan en infusión continua. Y los síntomas, la verdad es que son muy parecidos tanto en uno como en otro, tanto en opioides como en benzodiazepinas, y la principal diferencia es los síntomas principalmente gastrointestinales, que estos aparecen principalmente en los opioides, porque estos receptores también están pues a nivel de tracto gastrointestinal. Entonces, por eso es más frecuente que cuando aparece el síndrome de abstinencia por opioides, estos pacientes presenten vómito, diarrea e intolerancia a la vía oral, sobre todo diarrea. Pero todos los demás síntomas pues aparecen tanto en uno como en los otros. Son pues los síntomas así a modo general, son irritabilidad, que no puedan dormir, que empiecen con temblores de las extremidades, manos y pies, que tengan hiperreflexia o clonus, que es cuando, aquí les iba a poner videos, pero ya no alcancé a ponerlos, cuando ustedes, por ejemplo, tocan el piecito del paciente y les empieza como que a bailar después de la estimulación. Bostezos, estornudos, que se pongan todos hipertónicos, como rígidos o más duritos. En el caso de neonatos y de opioides, se presentan un llanto agudo o un reflejo de moro exagerado. Y los signos del sistema nervioso simpático son que empiezan con taquicardia, con taquipnea, presentan fiebre, hipertensión, rinorrea, a veces hasta empiezan a lagrimar o sudoración así profusa, que ustedes hasta le suben al clima y siguen sudando y tienen fiebre y demás. Entonces, esos pues son datos compatibles con síndrome de abstinencia. En el caso de las benzodiazepinas, pues son los mismos síntomas que ya comentamos, solo que los gastrointestinales son un poco menos y aquí también pueden producir en el sistema nervioso central ansiedad, delirium o incluso hasta alucinaciones. Empiezan a visualizar, sobre todo los niños que ya pueden como verbalizar, ya hablan, empiezan a decir que ven cosas, o sea, que ven a personas, objetos, o que alguien les habla, etcétera, cuando no hay nadie más en el cuarto más que su familia. El diagnóstico es totalmente de exclusión. Primero hay que descartar que no haya otras cosas que puedan causar estos síntomas, como el principal, yo creo, de las terapias intensivas es el dolor, o sea, que no les duela nada al paciente. Si nosotros ya descartamos que no es dolor, que no está hemodinámicamente comprometido, o sea, que no tenga datos de bajo gasto y que ocupe aminas, o que no esté, por ejemplo, con compromiso respiratorio, que tenga dificultad respiratoria y se esté acá deteriorando porque le falta pues el oxígeno, porque el CO2 está súper alto, o que tenga alguna alteración metabólica, por ejemplo, alguna hiponatremia porque, no sé, tuvo diarrea abundante, o que tenga una acidosis metabólica importante. Ya que hayamos descartado todo esto, entonces, pues lo que nos queda es el síndrome de abstinencia y también se debe utilizar las escalas y por lo general, pues, bueno, no por lo general, se relaciona con la suspensión de los medicamentos que estaban con infusión. También, pues hay que ver que no sea un síndrome anticolinérgico por fármacos, que por lo general, pues la verdad es que no los utilizamos mucho en los niños. Existen diferentes escalas. En, en los neonatos o también lactantes de hasta máximo 2 meses que estén pues hospitalizados en la terapia intensiva, se utiliza esta escala de la derecha, que es la escala de Finnegan. En esta hay como dos variantes, por así decirlo. La primera es que te dé más de 8 puntos y se tiene que repetir seriada, ya depende de los protocolos que haya en cada lugar o cada sede, cada hospital, pero tiene que haber 3 mediciones consecutivas de 8 puntos que te salgan alteradas y te puede integrar, y pues ya con eso te integra síndrome de abstinencia, o más de 12 puntos en 2 mediciones. En realidad, por lo general, nos va a integrar síndrome de abstinencia en uno, ya con 8 puntos o más, se va a iniciar manejo y por lo general pues ya mejora, y ya la siguiente vez que lo valoremos por lo general no va a estar tan alto. Entonces, esto clasifica 21 puntos, o sea, hay 21 como variantes que se evalúan, y entre estas pues son las alteraciones del sistema nervioso central, que si se fijan son los mismos síntomas que ya les había comentado que causa. Por ejemplo, el llanto agudo,
o que el llanto sea agudo pero continuo todo el tiempo, el insomnio, que básicamente no logran conciliar el sueño, los temblores, y estos varían dependiendo si es a la estimulación o si de plano uno ni siquiera lo está estimulando y ya está temblando, la hipertonía, si presenta escoriaciones, algunos ya más graves como las convulsiones, algunas alteraciones que aquí entran como las alteraciones simpáticas, que presenten fiebre, que tengan bostezo, que no esté como ventilando por la nariz, estornudos o que tengan pues aquí alteración de la frecuencia respiratoria. Y las alteraciones gastrointestinales, esta escala pues originalmente se realizó para evaluar a los neonatos que eran hijos de madres que presentaban como adicciones a los opioides. Entonces, por eso es que presentan también aquí alteraciones gastrointestinales, como por ejemplo que esté rechazando la toma, que empiece con regurgitaciones, con vómitos o que empiece con pues la diarrea, que ya lo más grave sería que fuera puras deposiciones líquidas abundantes o acuosas. Y se clasifica en severidad dependiendo de los puntos que nos dé. De 0 a 7 puntos, pues no integra síndrome de abstinencia. De 8 a 12 puntos es una leve moderada. De 13 a 16 puntos es un moderado grave. Y más de 16 puntos es un síndrome de abstinencia grave. Esta es para neonatos o hasta lactantes de 2 meses que estén en la terapia intensiva. Y las siguientes dos escalas, que la primera es de Watt 1 y la siguiente es de Sofía, ya se utiliza en pacientes pues pediátricos arriba de 1 mes de edad y dependiendo de cada sede hasta los 16, 17, 18 años, ya dependiendo de cada lugar hasta donde acepten los pediátricos. Tiene una puntuación máxima de 12 puntos. Si tienen 3 puntos o más, ya se integra un síndrome de abstinencia y sus principales desventajas es que requiere varios minutos para llevarla a cabo y que aparte puede llegar pues a necesitarse estimulación del paciente, que incluso puede ser dolorosa. Esta detecta mejor los síntomas por opioides que por benzodiazepinas y está más estudiada también en el síndrome de abstinencia, que es secundario a los opioides. Aquí, por ejemplo, si ven de los puntos que tiene, es, por ejemplo, que si en las 12 horas previas ha presentado diarrea, ¿sí o no? Entonces, si ha presentado alguno de estos datos, es un punto por cada dato que presente, que serían diarrea, vómitos o fiebre. Y aquí, por ejemplo, lo siguiente es que 2 minutos se observa al paciente antes de estimularlo y se ve cómo está, si está tranquilo, si está lloroncito o irritable, si tiene temblores sin estimulación, si está sudando, si tiene movimientos anormales o bostezos. Por cada uno de estos que presente, si sí, pues es un punto, si no, pues son 0. Después de esto se estimula y si se sobresalta al tocar, pues también ahí va otro punto. Si aumenta el tono muscular, entonces ahí va el otro punto. Y cuánto se recupera posterior a que se estimula. Si se tarda más de 5 minutos, pues es el único que nos va a dar 2 puntos. Y 3 o más es que ya integra síndrome de abstinencia. La otra escala que existe es la de Sofía. Esta escala, pues las ventajas que tiene es que es meramente observacional, no se necesita estimular al paciente y se puede hacer pues de manera inmediata. El punto de corte es que tenga pues 4 puntos o más, o sea, ya con 4 puntos nos integra síndrome de abstinencia. Y aquí los datos son la taquicardia, que por ejemplo de su frecuencia basal, que manejaba ya estando sedado el paciente o con la infusión continua de estos medicamentos, aumente un 15%. Igual la frecuencia respiratoria, que aumente un 15% de la frecuencia que tenía previamente. Que tenga fiebre, que esté sudando, que esté agitado, que muestre ansiedad, que tenga incluso hasta como cara de pánico, temblores, ya sea espontáneos o estímulos, movimientos anormales, que si se fijan, pues todos estos son los mismos datos y todos los signos y síntomas característicos que son del síndrome de abstinencia y también incluye pues vómitos y diarrea. En cuanto a la prevención, todas las estrategias persiguen un mismo objetivo, que es administrar la menor cantidad de fármacos sedantes
y o de analgesia durante el menor tiempo posible. Estas medidas pues se deben de instaurar en todas las terapias intensivas, que básicamente es lo que se hace y se ha estado haciendo pues en la terapia ahí de nosotros, que la primera es optimizar y priorizar la desanalgesia, es decir, monitorizar el dolor con escalas que han sido validadas dependiendo de la edad del niño, que por eso ayer les preguntaba qué escalas se están utilizando ahí en la terapia, y por ejemplo, pues en los neonatos usan Givens, es así. Y en los pediátricos la que se está utilizando pues es el FLAC. Existen más escalas, sí existen, pero mientras haya como una escala para cada grupo, con eso pues es suficiente y se puede detectar qué paciente tiene dolor, cuál no, o cuál por ejemplo tiene dosis bien altas de buprenorfina, no tiene dolor, bueno, entonces se puede disminuir. Que esto pues nosotros ustedes como parte de enfermería lo hacen como en las escalas, y el médico cuando pasa visita debe de visualizar que si está bien controlado el dolor, bueno, entonces voy a disminuir el medicamento para ver si con eso se queda tranquilo, o al contrario, ¿no? Tiene mucho dolor, entonces no le está funcionando, tengo que subir la dosis. Y también uso de medidas no farmacológicas, que aquí es donde entra todo lo de la humanización de la terapia, o sea, que estén los papás adentro, digo, en nuestra terapia, por ejemplo, en los pediátricos, ahí están los papás, pero existen muchas terapias que no, sobre todo en hospitales públicos, que pues los papás no están ahí. Entonces, pobre niño todo asustado, le está doliendo, no sé, lo están puncionando y el papá no está ahí para agarrarle la mano, etcétera. Entonces, todas esas medidas no farmacológicas también funcionan. La segunda medida de prevención es la disminución gradual de perfusiones. Esto es obligado en pacientes con más de 5 días, pero en pacientes que tienen menos días de perfusión continua o que no alcanzan las dosis acumuladas como factor de riesgo, pues no se recomienda, se puede suspender, y o sea, se puede suspender de manera bruta, pero pues existen diferentes protocolos para la disminución gradual de perfusiones. Una de ellas es, por ejemplo, disminuir de la dosis que tenía el 50% en 12 horas o el 50% en 24 horas. Hay algunas otras que son un poquito más rápidas o hay algunas que son más lentas. Por ejemplo, para niños que han estado mucho tiempo sedado, 10 días o más, la disminución es más gradual. Se disminuye el 10% cada 12 horas, cada 24, etcétera. Entonces, lo que sí también se recomienda es que el descenso de estos medicamentos no sea al mismo tiempo. Es decir, que primero, no sé, si tienen midazolam y fentanilo, que son pues los ejemplos más frecuentes utilizados, primero se disminuye la dosis del midazolam, y luego 12 horas después la de los opioides, y luego 12 horas después la del mida, y así se van cambiando. Esto es a lo que se refiere la disminución gradual de perfusiones. La tercera medida de prevención es el tratamiento sustitutivo, que aquí cuando ya entran los factores de riesgo, se puede llevar a cabo un tratamiento sustitutivo, que son fármacos por vía oral de la misma familia, se inician y posterior a esto se inicia el descenso de la perfusión continua. De preferencia debe de ser antes de que se suspendan, pero se puede iniciar el medicamento vía oral y luego descender las dosis y se va viendo cómo responde el paciente. Y la cuarta medida de prevención, que aquí, pues la verdad es que nosotros en la terapia no lo he visto tanto, pero en el IMSS, por ejemplo, tengo entendido que ahí sí utilizan mucho, es la rotación de fármacos. Es decir, que por ejemplo, un niño va a estar intubado, no sé, bueno, sedado 6 días, 2 días utilizan midazolam y fentanilo, y luego después de eso, otros 2 días utilizan morfina y propofol, y así se van cambiando no sé, cada 2 días o cada 3, etcétera. Eso es a lo que se refiere la rotación de fármacos, pero pues no, hasta ahorita no me ha tocado que lo utilicemos, digo, tampoco nos ha tocado niños que estén sedados por tanto tiempo. Y pues hasta ahorita la verdad es que no hay suficientes estudios que demuestren que es efectivo, pero sí se ha realizado. Y el tratamiento para el síndrome de abstinencia, lo primero son los bolos. Esto es para tanto
como aliviar los síntomas de rescate y también una vez que se hayan descartado todas las otras causas que pueden provocar todos estos síntomas, se puede utilizar como, por así decirlo, diagnóstico terapéutico. Es decir, que, no sé, se le acaba de suspender la infusión de midazolam, se le pasa un bolo de mida y ya con eso el paciente deja de tener fiebre, su frecuencia cardíaca se estabiliza, la frecuencia respiratoria mejora, se le quita los bostezos, etcétera. Entonces, ahí eso es para mitigar como los síntomas agudos y también nos ayuda o nos orienta de que pues probablemente sí está dependiente del fármaco, que en este caso, en este ejemplo que di, pues es el midazolam. Posterior a esto, se inicia se pueden utilizar los alfa-2 agonistas, que yo creo que el que más les ha tocado es la dexmedetomidina o el Precedex, que estos los que hacen es inhiben el sistema simpático, entonces reducen los síntomas. Lo que causa es que baje la frecuencia cardíaca, baje la presión arterial, incluso como efectos adversos más frecuentes son los que se describen, que causa bradicardia o hipotensión. Y también, bueno, aquí no lo puse, pero el tratamiento sustitutivo, o sea, que estos fármacos que están en infusión continua se den por vía oral. Es decir, un ejemplo es el midazolam, que está en infusión continua IV, se cambia o se da gotas con clonazepam, que pues pertenecen a la misma familia, tienen un efecto o una vida media más larga, entonces se pueden utilizar como tratamiento e ir descendiendo pues ya paulatinamente. Y pues las medidas no farmacológicas que es todo esto de humanizar la terapia, de que los papás estén ahí, sus juguetes, que estén como con otras terapéuticas que no causen dolor, por ejemplo, la musicoterapia también ayuda, entre otras. Y pues ya, yo creo que por último, el síndrome de abstinencia por la Dexme, que se ha descrito sobre todo en los últimos años, también porque últimamente pues se ha utilizado más el Precedex. Este por lo general aparece 12 a 24 horas después de que se suspende la infusión continua y los factores de riesgo que también se han alcanzado ahí como a caracterizar es que dure esta infusión más de 3 días o que la dosis acumulada sea más de 100 microgramos por kilo. Los principales síntomas que provoca son pues simpáticos, es decir, taquicardia o hipertensión. O sea, esos son característicos porque precisamente este medicamento lo que hace es que disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial. Entonces, cuando se suspende, esto es lo que provoca como un rebote, por así decirlo. Ahí ya. Esto, aquí la verdad es que lo saqué de más lugares, pero les puse poquitas como referencias. Y pues no sé si tengan alguna duda. Muchísimas gracias por la invitación, por compartir la información. Pues ahorita estábamos haciendo como que refresh de los pacientes que tuvimos aquí, pues viendo cómo son los comportamientos que tenían cuando estuvieron aquí en la terapia y pues sí, nos mencionaba el doctor a los pacientitos. Sí, por ejemplo, la niña que estaba en el 6, Ana Pau, si mal no recuerdo su nombre. Sí, Ana Paula. Ella, o sea, se le suspendió las infusiones continuas y estaba súper irritable, no conciliaba el sueño. Yo creo que la alcanzaron a ver que también presentaba temblores. Vómito. Sí, llegó a tener también vómito. Vómito, ajá. También, pues, taquicárdica. Déjamela para que se entreguen mañana. Nomás viene esa marca. ¿No importa? Sí, chicos, no sé si tengan alguna duda, algún comentario hacia la doctora. Te lo juro, mira. Doctora, yo tengo una duda. Sí. Bueno, no más bien duda, sino que me corrobore. O sea, los síntomas de la Dexme
Lo único que tienen diferente a los síntomas de los opioides y las benzo es que no son del sistema nervioso central, en pocas palabras. Exacto, o sea, principalmente, digo, cada quien tiene como sus síntomas característicos. Los opioides son los gastrointestinales, es decir, sí presentan de los otros, pero también y principalmente son gastrointestinales. Las benzodiazepinas son principalmente del sistema nervioso central. Y la de la Dexme o el Precedex son principalmente simpáticos, es decir, estos de aquí, bueno, no sé si se ve, pero que son taquicardia, taquipnea, hipertensión, van a estar con fiebre, sudando, así con sudoración pues profusa, a veces muy, muy evidente, lagrimeo. O sea, como que cada uno tiene sus, su grupito principal de síntomas, pero no quiere decir que los otros no aparezcan. Con la Dexme, por ejemplo, es muy raro que aparezcan gastrointestinales, o sea, casi no se han descrito hasta ahorita. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más, chicos? No, muchas gracias, doctora, por el tema. Ay, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, pues muchas gracias por regalarnos un poco de su tiempo, igual y ya los dejamos que sean libres. No, está bien, ahí ya nada más, pues yo sé que no viene como tal un apartado en sus escalas, pero en niños